Buenas noches, jóvenes. Hoy, 9 de octubre del año 2020, tenemos nuestra quinta clase. Hoy, con la prueba de compresión Otto. Vamos a ver un videíto. Compartimos. Entramos al aula virtual. Y este es un videíto que se filmó en el taller de automotriz del Gilda Vallivian. Vamos a ver cómo está. Un ratito, vamos a hacer. Con cable mejor, a ver. Pusimos. ¿Conoce, profesor? Sí, ¿no? Nos dice que hoy día es el tema de medida de compresión de un vehículo gasolinero. Ha mandado al alumno Vela. Todos esos integrantes son de la promoción 2016. Está esperando 6 minutos que caliente, dice, el motor o que se abra pues el switch, ¿no? De temperatura, el ventilador. Está acelerando un poquito para calentar un poquito más rápido. Se sobreentiende que a los 6 minutos ya llega a temperatura normal de funcionamiento, entre 70 y 90 grados centígrados, ¿no? Ya calentó el motor. Va a desconectar el distribuidor. Y los que no tienen distribuidor, se desconecta pues la bobina con la bujía, ¿no? Ahora está sacando las bujías. Ojo, aquí por ejemplo, el ingeniero Orlando Acosta me hizo una pequeña observación, ¿no? Y es válida. Me dijo que para hacer la prueba de compresión teníamos que pulverizar primero el motor, de tal manera que cuando se sacaba las bujías no caiga polvo dentro de la cámara de combustión, ¿no? Y es válida, ¿no? El señor ingeniero Orlando Acosta de Igardi, ¿no? Muy bien, seguimos. Está sacando la primera bujía. Se llama primer cilindro el que está pegado a la polea, ¿no? Donde está la faja. Es un Nissan, ¿no? El alumno que está sacando las bujías, hicimos el probador
Si no me acuerdo, el probador de inyectores Otto, que participamos en la feria INTI se llamaba en ese tiempo, ¿no? Ahora se llama Superatec. También participó Vela, el que está haciendo contactos en el vehículo. Ahí está la bujía, los dos electrodos. Ahí está, vamos a ver un ratito. Los dos electrodos negativos eran los que estaban al costadito y el electrodo central era el positivo, ¿no? Seguimos. Está con mezcla rica, ¿no? Mucho carbón, ¿no? Mucho combustible, ¿no? Pone el compresímetro en el primer cilindro y ahora Vela va a dar unos cuantos toques, ¿no? 4, 5 toques. Ahí ven, más o menos 125 y 150, ¿no? Si pueden distinguir, la mitad sería 135, ¿no? PSI, libras por pulgadas al cuadrado, PSI. Pondar Squash Inch. Seguimos. Lo hemos apuntado, ¿no? En nuestro papelito, ¿no? Lo retiramos del primer cilindro, el compresímetro, y nos vamos al segundo cilindro y colocamos el compresímetro, ¿no? Midió 135 PSI. Veamos el segundo, ¿cuánto mide? A ver, en la misma línea, ¿no? 135 también, ¿no? 125, 150. Uh-huh. Pasamos al tercer cilindro. Los dos primeros midieron 135 PSI, P de Poundal, S de Squash y de Inch. Poundal Squash Inch. Libras por pulgada al cuadrado, ¿no? A ver, poquito más, ¿no? Está más tirado al 150, ¿no? 140 parece, ¿no? Veamos el 140, ¿no? Uf, o 100, ahora sí. Este es un poquito más, ¿no? 145. Miren, el cuarto cilindro, un poquito más, ¿no? 145 PSI, ¿no?
o Tatsu, ¿no? Dando la marca. Nos dice el profesor que debemos repetir 3 veces esta prueba para cerciorarnos de que sea correctas las medidas. Bastaría con 2, ¿no? Muy bien, sigamos. Bueno, nos dice que la presión general o por lo general de los carros gasolineros es 190 psi y la compresión en este motor está entre 135 y 145 psi. Quiere decir que está un poco baja la compresión, pero ¿hasta cuánto podemos soportar en el límite inferior? ¿Cuánto cree usted? ¿100? ¿90 psi? ¿80 psi? Bueno, yo le digo que el carro hasta con 100, hasta con 90, he escuchado que anda, 90 psi. Pero ¿qué pasa? Que cuando anda con 90 psi de compresión, se consume aceite, el aceite comienza a pasar a la cámara de combustión y te consume más o menos una tacita diaria o un vasito diario de aceite. Entonces, en 4 días sería 1 litro y en 16 días sería 1 galón. Entonces ya no sale a cuenta, ¿no? Sale muy, pero muy caro tener un carro descompresionado con 90, con 100 psi, que consume de bastante, bastante aceite. Y es más, la gasolina también pasa a través de los pistones hacia el cárter, ¿sí? En el momento de la combustión o antes de la combustión. Entonces también consume gasolina, consume combustible. Entonces también sale caro el consumo de combustible, no solamente el consumo de aceite. Ya en esas condiciones con 100, 110, 90 PSI ya no es estable, ya es antieconómico manejar un carro. Pero no solamente es antieconómico, sino también que están dañando el medio ambiente porque comienza a quemar pues aceite. ¿Aceite qué cosa es? Humo azul. Comienza a quemar gasolina en este caso, humo negro, ¿sí? Ya está el agua, porque en la combustión se hace agua, hasta humo blanco. Entonces, prácticamente contamina enormemente ya estos carros, ¿no? No esperemos llegar pues a esas condiciones de 90, de 100, de 110, ¿no? De compresión, ¿no? A ver, sigamos. Entonces, ¿qué nos dice? Para hacer una reparación al motor o un mantenimiento correctivo, la diferencia de compresión en el menor cilindro comparado con la diferencia de compresión en el mayor cilindro no debe pasar de 15 psi. ¿Qué significa esto?
que en el primer y segundo cilindro, ¿cuánto era la compresión? 135 psi. Y en el cuarto cilindro, 145 psi. Entonces restamos, hacemos la diferencia. 145 psi menos 135 psi, ¿cuánto es? 10 psi. Para que sea reparación o mantenimiento correctivo o bajada de motor, debe ser mayor a 15 psi, pero acá solamente hay 10 psi. Entonces no es reparación de motor. ¿Qué necesita el vehículo? Necesita afinamiento, ¿no? ¿Y en qué consiste un afinamiento rápido? Aparte de tomar la compresión, ¿en qué consiste? En cambiar las bujías, los filtros, el aceite, bueno, hacer un mantenimiento, ¿no? Entonces sigamos. Entonces, ya no hacemos la prueba húmeda, ¿no es cierto? En este caso. ¿Ya por qué? Porque no pasa la diferencia de 15 PSI, ¿no? Ahí vemos a la promoción 2016 que se está despidiendo. Muy bien. Ahora vamos a salir de acá. Y nos vamos a compartir la diapositiva, ¿no? ¿Mm? Empezamos a compartir presentación desde el inicio y veamos. Diagnóstico de la prueba de compresión, motores de combustión Otto. ¿Mm? Ahí está. Están midiendo, mire, es un motor similar con las bujías en la parte superior, ¿no? Ahí está midiendo la compresión. Ahí vemos aproximadamente, a ver, 180 psi, ¿no? 180 psi. A ver, seguimos. Estamos en el diagnóstico. A ver, acá no, diagnóstico. Si las lecturas que arrojan los cilindros es mayor que las especificadas por el fabricante, es decir, nosotros sabemos que el fabricante viene por lo general, en su mayoría, con 190 psi, ¿sí? De compresión, se podría decir estándar, ¿no? Entonces, si al medir la compresión encontramos, por decir, 195 por encima de la especificación del fabricante, significa que la cámara de combustión contiene gran cantidad de carbón, ¿no? ¿Qué cosa? Está quemando mezcla rica, ¿no? Mucho combustible, ¿no? Y la cámara de combustión está reducida.
Muy bien. Si la diferencia de lectura entre el cilindro que arroja mayor compresión y el cilindro que arroja menor compresión es más de 15 psi, acá está 15 psi para motores a gasolina, o de 15% para motores a petróleo, entonces se debe proceder a realizar la compresión con aceite, ¿sí? En este caso estamos viendo la compresión gasolinera, ¿no? Si la diferencia entre el mayor valor y el menor valor es mayor a 15 psi, se hace la compresión con aceite, ¿no? O compresión húmeda. Ahí donde se ha sacado la bujía se echa unos 3, 4 chisguetitos, ¿no? De pulsaciones del chisguete, ¿no? Muy bien. Se conocen aceitera, ¿no? 3, 4 pulsaciones del aceitera, ¿no? En el caso del motor a petróleo, no se acostumbra, ¿no?, a hacer prueba de compresión con aceite o húmeda, porque su compresión es elevada, ¿no? Sabemos ustedes que la compresión, pues, de un motor petrolero de vehículo menor está más o menos en 450 psi, ¿sí? Y bueno, si le metemos aceite, pues esa compresión se va a elevar, ¿no? Ujú. Si la diferencia es menor a 15 psi, entonces hacemos el afinamiento, ¿no? ¿Qué significa hacer el afinamiento? Les dije, ¿sí? Teníamos que cambiar las bujías, cambiar los filtros. ¿Qué filtros hay? Filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire. También debemos cambiar el aceite, ¿no? Y hacer una limpieza superficial al motor, ¿no? En algunos casos ya cuando llevamos a hacer afinamiento también revisan las zapatas, ¿no? Los frenos, ¿no? Los discos y zapatas, ¿no? Aprovechan, ¿no? Muy bien. Pasamos. Una vez que hemos echado, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? A ver, si la lectura es baja en dos cilindros vecinos, a ver, veamos. Aquí es baja en dos cilindros vecinos, pongámosles el segundo y el tercero, o el primero y el segundo. ¿Qué significa? Se debe a que la empaquetadura está quemada. La empaquetadura es, digamos, es la planchita que puede ser de metal o puede ser un poquito de plástico endurecido que se coloca, ¿no?, entre la culata, que es la parte superior, y el monobloc, ¿no? Esa es la empaquetadura, ¿no? La planchita, ¿sí? Entonces, esa está quemada, ¿no? Dice, cuando es baja en dos cilindros la compresión. ¿Debido a qué? Debido a un ajuste incorrecto del torque. Ustedes saben que hay veces nos dicen, pues, ajuste a 50 psi o 50 libras, newton, perdón, libras pies. Y nosotros ajustamos, por decir, a 45 libras pies o a 55 libras pies. Y ahí hay problemas ya, ¿no? Porque no hemos ajustado a 50 libras pies. Igualito, también dice que se debe a un incorrecto orden de ajuste. Ustedes saben que para ajustar los pernos de la culata, pueden ser 10, pueden ser 8, esos pernos se ajustan bien en o bien en X, ¿no? A veces ajustamos en L, ajustamos en C y malogramos el orden correcto de ajuste de torque, ¿no? Ya digo ustedes, por ejemplo, les vuelvo a repetir, puede ser pues el torque de culata 50 libras pie o newton metro, ¿no? 60 newton metros, por decir, ¿no?
También a qué se debe que la lectura en dos cilindros vecinos esté baja, a que la culata está torcida, o sea, la parte superior del motor está torcida, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a subrayar acá, culata torcida. Si el instrumento no indica lectura, ¿a qué se debe? O sea, si me sale cero, ¿no? La lectura en el compresímetro que hemos visto. Entonces, las válvulas están mal calibradas. ¿Qué significa? Hemos visto en la primera clase de regulación de válvulas, calibración de válvulas. Por ejemplo, en el DAI Butico, ¿cuánto era? 0,15 milímetros la de admisión y 0,20 milímetros la de escape, ¿no? Teníamos que dar el gauge, ¿no? El gauge que se escribe, ¿no? O lainas también, como se llama, ¿no? Entonces están mal calibradas, ¿sí? Ponemos ahí, mal calibradas. Las válvulas están pegadas a sus guías. Las valvulitas que hemos visto, hay una bocinita, como un cilindrito, ¿sí? Donde van las válvulas, un cilindrito o bocina. A ese cilindrito o bocina se le llama guías. Entonces están pegadas, ¿no? A las guías, ¿no? ¿Qué más nos dice? Válvulas quemadas o torcidas, ¿sí? A veces se tuercen las válvulas, ¿no? Cuando hacemos la prueba, hemos visto el semestre pasado en motores de combustión interna, ¿sí? Que las válvulas están torcidas, lo ponemos en el mármol o en una plancha horizontal y se ve que la barra está torcida cuando ponemos una escuadra, ¿no? Y así por lo que sigue, nos indica que no mide el instrumento, ¿no? Indica cero, ¿no? O simplemente el compresímetro está malogrado, pues, ¿no? Malogrado el compresímetro. Tendremos que comprarnos otro, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la compresión con aceite. A ver, les dije que con la aceitera echamos 3, 4 gotitas en cada bujía, en cada cilindro. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos dice, si la lectura de compresión con aceite que arroja un cilindro es mucho mayor en 5 psi, ¿qué significa? Mire, entonces ustedes echaron las 3, 4 gotitas en cada cilindro por donde han sacado las bujías y comienzan de vuelta por el primer cilindro, enroscan el compresímetro y le dicen al chofer que haga 4 o 5 toques, ¿sí? Arranques del motor. Y la compresión se eleva. Se va a elevar más, de hecho, ¿no? Porque está con aceite. Pero si es mayor a 5 psi, por ejemplo, en el primer cilindro nos salió 135. Pongamos que ahora con el aceite, con las 3 gotas de aceite, nos sale 150. Entonces, ¿qué significa si es mayor? Si es mucho mayor. Significa que el problema es cilindros o anillos, ¿no? Cilindros o anillos, ¿sí? Muy bien. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y hemos visto en motores de combustión interna, tenemos que medir la conicidad y ovalización, ¿no? La conicidad y ovalización de los cilindros, ¿no? Conicidad viene de cono, ¿no? Y ovalización viene de ovalado, ¿no? Cono y ovalado, ¿no? Muy bien. Para ver si quiere rectificado de cilindros o cambio de anillos. Bueno, antes solamente se rectificaba el cilindro. ¿Qué significaba eso? Como ya había mucho espacio entre el pistón y el cilindro, mucho juego, se comía o se trabajaba el cilindro, se lo anchaba, ¿sí? En una máquina rectificadora. Y de ahí se ponía un pistón más grande, un super 20, un super 40, hasta super 60 se llegaba, ¿no?
Entonces se ponía un pistón más grandecito y así funcionaba. Pero ahora ya no, ya. También se puede hacer lo mismo, pero ahora más se están estilando. ¿Qué cosa? Rebanan un poquito el cilindro y le ponen una chaquetita, ¿no? Una camiseta que se llama, ¿no? Una camiseta se llama encamisetado y se pone el mismo pistón, del mismo tamaño. Compramos un pistón nuevo, estándar, ¿sí? Y lo ponemos, ¿no? Ya no super, ¿no? Ni super 20, ni super 40, ya no, ya le ponemos el mismo pistón, ¿no? Pistón estándar, ¿no? Porque la camisetita es igualito como si tuviese nuevecito, ¿no? El motor, ¿no? También podemos utilizar cambios de anillo, ¿no? Si el cliente no tiene, por decir, mucho dinero, o si de repente la compresión no está muy dispersa, que digamos, demasiado más, como 20 diferencia, 20 PSI de diferencia, o está por 120, 110, todavía podemos hacerle un cambio de anillo, ¿no? Le ponemos un anillo súper, ¿no? Ya no el estándar ya no un súper, un 0.25 por decir, se le pone, ¿no? Un anillo y se lima las puntitas de tal manera, ¿sí? De que entre al cilindro y ajuste al pistón y el cilindro, ¿no? No fugue, ¿qué cosa? La compresión, no pase el aceite, no pase el combustible y el agua también que se forma en el momento de la combustión, ¿no? Entonces, hacemos cambio de anillo, ¿no? Eso es como un método que digamos, auxiliar, ¿no? Método auxiliar, el cambio de anillos, ¿sí? Muy bien. Si la diferencia de lectura de compresión con aceite de un cilindro con la de compresión en seco es menor o igual a 5, entonces el problema es válvula. Por decir, en el segundo cilindro, ¿cuánto era? 135. En seco ya la compresión. Ahora con las 3, 4 gotitas de aceite midió 140 PSI. Entonces hay solamente 5 PSI de diferencia, nada más 5. Entonces ahí podemos diagnosticar que es, ¿qué cosa? Válvula, ¿no? Subrayamos la válvula, ¿no? ¿Pero por qué? Puede ser porque están mal calibradas, no le hemos dado la luz necesaria, como le dije, ¿no? Vuelvo a repetir, el de Tico Vidal, 0.15 en la válvula de admisión y 0.20 en la válvula de escape. Las válvulas están quemadas o torcidas, ¿no? Ya lo hemos visto cuando ponemos en un mármol o en una plancha horizontal la válvula con una escuadra se ve torcida, ¿no? O válvulas pegadas, ¿no? En la bocina, ¿no? Entonces tenemos todos esos diagnósticos, ¿no? Sí. Nos dice también como tercer punto, si la lectura sigue siendo baja en dos cilindros vecinos, el problema es la empaquetadura. Igual que cuando tomamos la compresión en seco, ¿sí? Si sigue siendo baja la compresión en dos cilindros, entonces el problema es la empaquetadura. Y volvemos a repetir, ya sea porque no le hemos dado el debido torque, por ejemplo, 5 libras pie o 60 newton metro, le hemos dado otra medida, o lo hemos ajustado en forma incorrecta, ¿no? En lugar de ser en O o en X, lo hemos ajustado en C, en L, bueno, en otro número, ¿no? Forma de otro número. Muy bien. Nota 1. ¿Qué nos dice en nota 1? En el ítem 2 de la prueba de compresión en seco, si es más del 15%, la diferencia de lecturas entre el cilindro de mayor compresión y el cilindro de menor compresión
para motores petroleros, se deduce de inmediato que el problema es cilindro o los anillos. Tomar la medida de conicidad y ovalización. A ver, veamos ese ítem. Ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Acá está, ya la subrayado, ¿no? Vamos a subrayarlo nuevamente. 15%, ¿no? Si es mayor a 15%, la medida entre la mayor medida y menor medida, entonces deducimos que es directamente, ¿qué cosa? Los cilindros, ¿no? Conicidad y ovalización, ¿no? Muy bien. Aunque ahora he escuchado que también se puede hacer ya la prueba húmeda en motores petroleros, ¿ah? ¿Sí? Eso lo dejo como pregunta libre para que usted lo investigue, ¿ya? Tenemos la nota 2. Si el vehículo es un circuito sin distribuidor, ya, si no tiene distribuidor, entonces sacamos pues las bujías con sus respectivas bobinas, ¿no? Para evitar las explosiones, ¿no? Porque si explosiona, no se tiene la compresión adecuada, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Si el vehículo es carburado, los antiguos, ¿no? De la década del 80, ¿no? 90, ¿no? Se desconecta el cable de la bobina, ¿sí? Y se puede realizar la prueba de la bujía o bujía por bujía. Se puede realizar la prueba bujía por bujía. Sacas una bujía, haces la prueba y sacas después la otra bujía y haces la prueba. El problema es que si no sacas todo, va a seguir explosionando las que están con bujía, ¿no? Va a seguir sonando, ¿no? Va a seguir explosionando, ¿no? Combustionando, ¿no? Nota 3. Si el vehículo es... No, hay dos 3, ¿no? Bueno, ya. Vamos a ver el último 3. El motor tiene normal funcionamiento, ¿no? Ya, entonces la temperatura normal ya sabemos, de acuerdo como ustedes ven, que la temperatura normal de funcionamiento es aproximadamente entre 70 y 90 grados. Cuando se llega a esa temperatura de funcionamiento del motor, o sea, el agua recalienta el motor, la chaqueta, ¿no? Tenemos la chaqueta que está protegida por el monobloc y adentro están los cilindros, todos en agua. Cuando esa agüita ya comienza a llegar a 70 y 90 grados, se abre el termostato y deja pasar el agua ¿dónde? Al radiador, ¿no? Y el radiador, a través de sus celdas, comienza a enfriar el agua, ¿no? Comienza a enfriar el agua, cae y nuevamente ingresa al motor ya frío, ¿no? Frío. ¿Por qué? Porque no solamente se enfría con el ventilador, ¿sí? No solamente se enfría con el ventilador, ¿sí? Con el thermoswitch, que lo conocemos, ¿no? Algunos, sino también se enfría que al momento que va conduciéndose el carro, el aire también va viniendo, ¿no? Y chocando contra el radiador, ¿no? Entonces hay una fuerza del viento, ¿no? Muy bien. Igualito también el aceite, ¿no? El aceite, tenemos que el aceite cuando lubricamos el motor, y esto va a colación porque también el aceite también es un refrigerante, ¿no? Enfría el motor también el aceite. Y el aceite, como hemos visto en esos videos ya publicados, el aceite puede refrigerar, aparte de lubricar, ¿no? De disminuir el rozamiento, ¿sí? De disminuir la fricción, el aceite también refrigera. ¿Y se va por donde? Hay 3 conductos, ¿no? Hasta 4 conductos por donde refrigera, ¿sí? Uno es por el cigüeñal, ¿no? ¿Sí?
por los metales del cigüeñal al costado, ¿no? Y se va ¿hacia dónde? Hacia los cilindros, a presión, ¿no? Desde el cigüeñal hacia los cilindros, ¿no? Y comienza a lubricar el cilindro para que no haya fricción con el pistón, ¿sí? De igual manera también, otro conducto es la biela, ¿no? La biela que está cogida en el cigüeñal, encima del metal o del cojinete, tiene, ¿no es cierto?, una holgura o un agujero al costado de donde lance el aceite también hacia el cilindro para disminuir la fricción entre el pistón y el cilindro, ¿no es cierto? Y otro conducto que también sirve para lubricar es el mismo pistón, ¿no? A la altura más o menos donde van los anillos. Ahí sale un agujero, entonces viene el aceite y sale por el pistón y de ahí comienza a lubricar el cilindro con el pistón, ¿no? Para evitar o disminuir el rozamiento y la fricción y también, por lo tanto, la temperatura, ¿no? ¿Sí? Y antiguamente, ¿no? Aparte que les he dicho del cigüeñal, costado cojinete, de la biela y del pistón, había también, ¿no?, la lubricación por monobloc, ¿no? Antiguamente, la más antigua, ¿no? Entonces, son varios sistemas que se ven de lubricación, ¿no? Muy bien. Seguimos, veamos. Bibliografía, motores de combustión interna, bueno, de quien les habla, y las fotos son fotos web, ¿no? Bueno, jóvenes, les he colgado la práctica número 2. La primera fue de calibración de válvulas, sí, la segunda que les he mandado a hacer, que está en el aula virtual de Classroom, es la de inyector diésel, ¿no? Las 4 pruebas de inyector diésel, ¿no? ¿Sí? Y con un poco de introducción también de las partes del inyector, ¿no? ¿Sí? Y también del probador de inyectores, ¿ya? Espero que lo resuelvan, ¿sí? Bueno, vamos a despedirnos ya, dejamos de compartir y nos estamos viendo el próximo viernes con la sexta clase, ¿no? O sexta semana. Ya, ok, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Minimizamos y abrimos, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Un abrazo virtual desde acá, desde Santiago de Surco a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana en la sexta clase o sexta semana. Vamos a detener, ¿sí?, la grabación. Ok, gracias.